comenzar indicando de que el problema fundamental es también de la filosofía, la concepción del mundo, quién creó el mundo. El problema es las relaciones entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza. ¿Qué es lo primero? El punto de partida. Primero fue la materia, primero fue la naturaleza, o más al contrario, lo primero que existió en el mundo fue el espíritu, eso que es Dios, fue la razón, fue la conciencia, fue la idea. ¿Qué es lo primero que existió? ¿Será que este mundo ha existido siempre, les decíamos? ¿O habrá creado eso que es Dios, un ser supremo? Para Platón, la idea de eso que es Dios sería, ¿no? Los fenómenos que encontramos pueden referirse bien a fenómenos materialistas, existentes fuera de nuestra conciencia, como los objetos o procesos del mundo exterior. Por un lado, entonces sería aquello, ¿no? Los fenómenos materiales existen simplemente todo fuera de nuestra conciencia. Por lo tanto, no hay un Dios, sino todo existe, la naturaleza ha existido, la materia siempre ha existido, fuera de nuestra conciencia, fuera de nosotros y nos rodea. Ahí están los objetos, la naturaleza, las cosas, todo lo que vemos. O bien, todos los fenómenos son espirituales, son ideales y están simplemente dentro de nuestra conciencia, dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestros sentimientos. Y todo ha sido creado a partir de nuestro pensamiento. Alguna vez siempre les mencionamos de que primero pensamos y luego existimos. Primero pensamos en algo y luego lo hacemos realidad. Entonces, hay esas dos visiones de cómo están hechas las cosas. Primero ha existido en la mente de las personas y luego se ha hecho realidad. O las cosas siempre han existido. El problema fundamental de la filosofía en este sentido es el idealismo o el materialismo. El mundo fue creado por un Dios existente desde la eternidad. Entonces nos estamos refiriendo de que todo lo que existe y nos rodea, inclusive nosotros, somos producto del idealismo o del materialismo. El idealismo dice que todo el mundo ha sido creado por un Dios. En cambio, el materialismo dirá lo contrario. No, no ha existido Dios. Todo ya existía siempre o ha ido evolucionando. No hay un Dios que ha creado. ¿Dónde está Dios? Dirían los materialistas. Eso que quede bien claro, ¿no? Lo material y lo espiritual son conceptos generales que abarcan cuanto existe en el mundo. Todo lo que existe en el mundo parte del espiritual o de lo material. En este caso, lo material y lo espiritual, si bien son dos conceptos totalmente distintos, diferentes, pero dan una explicación del mundo. O bien el mundo existe gracias a lo espiritual, gracias a Dios que ha creado este mundo, o bien este mundo es simplemente material, porque todo es materia, no hay espíritus. Son las dos formas de visión que se tiene, tanto en la filosofía como en la ciencia, el materialismo y el idealismo. Los que reconocen la primacía de la materia sobre la idea se llaman materialistas o los materialistas, ¿no? Lo material. Consideran que el mundo que nos rodea no ha tenido un creador, o sea, no ha habido un Dios, que la naturaleza ha existido siempre. Los materialistas explican el mundo partiendo del mundo mismo. El mundo siempre ha existido, siempre va a existir. La vida termina cuando nos vamos a morir y nos vamos al cementerio. Ahí se acaba nuestra vida, no existe una vida más allá de la muerte. Dirán los materialistas, no ha existido un Dios que ha creado el mundo. Porque si no, pues seguiría existiendo Dios, dicen ellos. ¿Dónde está Dios?
Aquí tenemos problemas, sufrimos, dicen los materialistas, pero en ningún momento no hay Dios. En este sentido, pues los materialistas no creen en eso que es Dios. Para él no existe Dios. O para los materialistas no existe Dios. Simplemente es eso, ¿no? Entonces no existe un Dios, toda la materia es lo único que existe, todo lo que nos rodea. ¿Qué es lo contrario al materialismo? El idealismo. Los idealistas, del griego idea, consideran que lo primero que existió fue el pensamiento, fue el espíritu, fue la idea. Estos sostienen que el espíritu es anterior a la naturaleza o independiente de ella, que todo lo que existe en el mundo ha sido creado por un ser superior espiritual. Podemos llamarlo Dios. Platón lo denominaba como la idea suprema. Todo lo que tenemos aquí, árboles, casas, cosas, hombres, animales, etc., existe en otro mundo espiritual, o si se quiere entender, llamarlo ese mundo de las ideas. Ahí nació todo. Y la idea suprema, la idea más grande, es Dios, la idea suprema de bien. Entonces todo habría sido creado a partir de un Dios, según los idealistas. Y eso es la base de todas las religiones, pues, el creer en un Dios supremo. En este sentido diríamos, el problema fundamental de toda la concepción del mundo es el problema de las relaciones entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza, entre la idea y la materia. El pensar vendría a ser el materialismo y el ser vendría a ser el idealismo. Entonces, el problema fundamental de la filosofía, ¿qué es lo primero? El punto de partida, la materia, la naturaleza, el espíritu, la razón, la conciencia, la idea. ¿Qué es lo primero que ha existido en este mundo? Y nuevamente volvemos a lo que mostrábamos al inicio del video, ¿no? ¿Cuál será lo primero, el huevo o la gallina? Una pregunta que ustedes pueden responderse. ¿Habrá existido primeramente la materia o el espíritu? ¿Qué existió primeramente? Son preguntas que hasta ahora no tienen una respuesta concreta. La idea, hablando de los idealistas, habría dado origen a todo. La idea como primera expresión de la realidad es Dios. O sea, el mundo de las ideas no es otra cosa que los cielos internos que habló Pablo en sus cartas. Si hablamos desde el punto de vista idealista, lo primero que ha creado a todo es Dios. Y Dios estaría en ese mundo de las ideas que nos habla Platón. Ese mundo de las ideas es también los cielos internos que habla el apóstol Pablo en sus cartas, ¿no? Y que muchos profetas hablan. Es obvio, a Dios no lo puedes ver físicamente, pero lo puedes ver en tus sueños. Los sueños vendrían a ser esos cielos internos o mundos internos. Según el materialismo, en todo caso, y hablando todo lo contrario, todo ha ido evolucionando de la materia. Las especies han ido evolucionando y por ello la humanidad sigue evolucionando. No hay Dios, sino todas las especies van evolucionando. En el sentido, para los materialistas, bueno, de los animales antropomorfos, inclusive del mono, ahí están los hombres cavernícolas, ha evolucionado al hombre de hoy y con seguridad este va a ir aún evolucionando.
todo va en constante evolución y cambio. No existiría para los materialistas, reiteramos, eso que es Dios, sino la evolución de las especies. Y en la parte izquierda, bueno, pues ahí tenemos a Dios como creador del mundo. Son dos conceptos distintos que cada uno puede ver en cuál se apoya y puede hacer una diferenciación entre lo que dicen los idealistas y lo que dicen los materialistas. Eso ya lo dejamos pues a criterio de cada uno de ustedes. Bueno, el trabajo que se tiene que hacer en plataforma, y luego de esto vendrá la siguiente, la evaluación y después exposición. Entonces va a ser este, ¿no? Uno, puedes explicar cuáles son los problemas fundamentales de la filosofía. ¿Cuáles son los problemas fundamentales de la filosofía? O el problema fundamental de la filosofía. Hemos hablado de varios problemas. Vos puedes hacer mención en esta parte, ¿no? Y en el segundo, es realizar ese cuadro comparativo, ¿no? Entre ambos, entre lo que es el idealismo y el materialismo. Hemos hecho la diferenciación clara y pueden ustedes hablar de 2 o 3 características que evidentemente hacen que tanto el idealismo y el materialismo son contrarios, no hablan lo mismo. Si el uno dice blanco, el otro dice negro. Si el otro dice día, el otro dirá noche. Son las dos corrientes de la filosofía. Y para entender esto de los problemas de la filosofía, a ver si nos da el tiempo, vemos esta parte. A través del universo y de la propia realidad, el ser humano se ha encontrado con preguntas exageradamente difíciles. Preguntas que no son solo barreras en nuestra comprensión de la propia existencia, sino también de la forma en la que captamos nuestro propio ser. Preguntas tan entrelazadas con lo que creemos de nosotros mismos que podrían conducir a algunos a la locura. Por eso en esta ocasión les presentamos 3 preguntas filosóficas que quizás la humanidad nunca pueda responder. Primera pregunta: ¿por qué hay algo en vez de nada? Esta primera pregunta hace referencia a muchas otras que tal vez en el tiempo que llevamos todos como humanidad alguna vez nos hemos cuestionado, como ¿qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es la nada? Hasta eso podremos incluir en esta pregunta. A su vez, radica en todo lo que conocemos y en todo lo que no conocemos, es decir, en lo que existe y lo que no existe. Está tan profundamente arraigada con todo lo que somos y todo lo que nunca jamás seremos. ¿Qué impulso secreto del universo físico fue el decisivo para que nada se convirtiera en algo? Es decir, ¿cómo podríamos en algún momento tratar de resolver esta pregunta? Primero tendríamos que decir qué es algo o qué es la existencia. Después decir hasta dónde llega la existencia, cuáles son sus limitaciones y sus propiedades. Pero para eso también tendríamos que estudiar a la nada, para tener algo con qué contrastar, es decir, diferenciar qué es la existencia. Es tan imposible responder esta pregunta porque antes de eso tendríamos que recopilar todos los conocimientos del universo hasta el momento. Y aún así, con todo este conocimiento, tendríamos que conocer lo que hay más allá, para definir qué es la nada. Segunda pregunta: ¿hay vida después de la muerte? Muchas religiones han tratado de responder esta pregunta de diferentes formas, que hay un paraíso, hay un infierno o hay estados de conciencia alterada, pero aún no tenemos ni la más mínima prueba de que haya algo o no haya nada. Es decir, ni siquiera los ateos, al decir que no hay nada después de la vida, pueden decir algo al respecto, puesto que de momento no ha habido nadie que haya permanecido más de un día o más de un año muerto y luego haya regresado para contarnos la experiencia, o de alguna manera regresado. Como tal, es un aspecto que abre muchísimas dudas, puesto que también permanece la pregunta: ¿qué es la vida? Si nos detenemos por un instante a pensar en la reencarnación, entonces esto significa que no hay muerte y que la vida inicia donde termina. Y entonces la pregunta sería: ¿qué hay después de la vida?
y no después de la muerte. Tercera pregunta. ¿Qué son los números? Utilizamos los números en todo. Están presentes en cada ciencia. Son los pilares de la humanidad. Sin ellos, la tecnología y básicamente la civilización serían imposibles. El problema es que nadie sabe qué son. Podríamos decir, bueno, es que dos son dos cosas, y eso sería completamente errado. No hay ninguna forma de decirlo, es como decir, pues verde es verde. No podemos llegar y simplemente pedir un 2, porque nos pondrían, ¿2 qué? Pues solo 2, quiero un 2. Pero, ¿2 de qué? ¿Qué cosa? Los números son tan enigmáticos que popularmente creemos que infinito es un número, pero en realidad se trata de un concepto que hemos creado para explicar lo que no tiene principio ni fin. Lo único que podríamos decir sería que su mitad es el 0. Incluso expresan la ausencia cuando son números negativos, y aún más raro, hay números con parte real y parte imaginaria. Lo mejor que podríamos decir es que son los conceptos que mejor explican lo poco que sabemos de la existencia. Como pudieron escuchar hasta ahora, todas estas preguntas formuladas solamente escupieron más preguntas de aún mayor complejidad. Si tú consideras que conoces a alguien o que tú conoces la respuesta, ¿por qué no lo comentas? Nos agradaría saber tu opinión. Por otro lado, si te ha gustado este video, en verdad nos harías un gran favor comentándolo, poniendo me gusta y, si se puede, tal vez compartir. Bueno, en todo caso, ese es el video que complementa, ¿no?, este tema de los problemas de la filosofía. Bueno, viendo de atrás hacia adelante, habla un poquito de los números, ¿no? ¿Qué son los números? Algunos dicen que es para cuantificar la realidad. Todo estaría en el universo y todo lo que nos rodea a partir de números. Tu vida es un número, desde inclusive la fecha y hora de tu nacimiento hasta la fecha y hora de tu partida o de tu fallecimiento. Bueno, los inclusive entendidos en numerología hablan del significado de los números, ¿no? Inclusive se habla de que las matemáticas no son exactas, simplemente son probabilidades. Si bien se sabe que el planeta da 365 días la vuelta alrededor del Sol, al parecer no es tan exacto. Y hay variación cada año de minutos o de segundos. Entonces, matemáticas simplemente son esas probabilidades, y los números, bueno, es una forma de interpretar la realidad. De que a unos les afecte, a otros no, eso ya lo dejamos a criterio de cada uno. Algunos hablan del 13 como el número de la mala suerte. Puede ser que algunos sí, o puede ser que algunos sea todo lo contrario. Bueno, y lo otro hace referencia, ¿no?, a existirá vida después de la muerte. Desde el punto de vista idealista, que dicen los idealistas, que evidentemente cuando vos te vas a morir vas a irte al cielo o al infierno. Te irás a ese mundo de las ideas, como dice Platón, o a los cielos, como diría el apóstol Pablo y otros en la Biblia. Y si te portarás mal, bueno, irás a eso que es el infierno, el Hades, el Averno, no sé, a pagar tus culpas. Pero para los materialistas dicen, no, la vida se termina con la muerte. No existe más muerte, no hay más vida. La vida se vive aquí y aquí. Y si después de muerto no vas a poder llevarte absolutamente nada. Si aquí te hiciste, qué sé yo, un celular, una computadora, cuando te mueras no vas a llevar más allá tu computadora, tu celular, no se puede. Otra cosa era muy distinta, que en la antigüedad, desde los egipcios hasta hoy, mucha gente, inclusive con todas sus joyas, sus cosas de valor, les metían al cajón del muerto, pensando que en la otra vida iba a llevar sus cosas. Y por eso se dieron inclusive las famosas profanaciones de tumbas,
donde iban los ladrones y les robaban de sus cajones todos sus objetos de valor. Bueno, pero nosotros ahí lo dejamos y simplemente para terminar les digo la pregunta, ¿no? ¿Cuál será lo primero, el huevo o la gallina? Pues la pregunta del millón, ¿no? A ver, a los que se han logrado conectar, creo que ya hemos llegado, bueno, a 10 personas, a 11. ¿Qué dicen? A ver, ¿quién será lo primero, el huevo o la gallina? Bueno, entonces es el tema de hoy. La siguiente, hasta ahí estarían dando la evaluación de solamente el tema problemas de la filosofía, ¿no? O sea, de esta y de la anterior clase, ¿no? La evaluación va a ser por plataforma, de tal manera que una vez ustedes a las 9 en punto ingresan a la opción examen y, bueno, responden, lo envían y ya está, ¿no? No les va a tardar a mucho, más de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, no sé. Bueno, ahora está quedando todo claro. O antes de ir ya terminando, tenemos algunos minutos todavía, quizá menos de 10 minutos. Entonces todavía tenemos tiempo para algunas dudas, preguntas si tengan. O está quedando todo claro, ¿no? Acerca de esto del idealismo y el materialismo. Ustedes tienen que hacer una comparación, ¿no? Entre lo que es idea y lo que es materia, entre lo que son los idealistas y los materialistas, los dos pilares fundamentales de la filosofía. Y bueno, una vez que terminemos este tema, les decíamos, dan la siguiente evaluación y desde la subsiguiente estaríamos empezando lo que es ya lógica, ¿no? Lógica formal, lo que son juicios, lo que también es un tema fundamental que, bueno, lo veremos hasta donde el tiempo así nos alcance, ¿no? Entonces, adelante, si hay algunas preguntas de ustedes, está quedando todo claro. Tanto el tema como la tarea ya está en plataforma, pueden ustedes entrar, ver en este momento inclusive, y ya está en lo que es la plataforma. Simplemente tienes que entrar y ya puedes trabajarlo, enviarlo, ¿no? Tu tarea. Está hasta el día jueves a las 11:55 de la noche la fecha de entrega. Eso no quiere decir que vayas a hacer a último rato. Puedes a partir de ese momento ya llenarlo y enviarlo, ¿no? No dejar para último rato. Bueno, aquellos que tengan siempre el interés de seguir aprendiendo, ¿no? Y los que han abandonado el barco, bueno, ni modo, no queda otra. ¿Qué podemos decir? Tampoco obligarles. Sabrán pues al año como ellos, no sé, si un estudiante no pasa clases, no sé si será honesto de ir a recoger por lo menos su libreta, ¿no? Es decir, he pasado de curso. Ustedes, yo creo que se van a sentir orgullosos porque están pasando y están aprovechando el tiempo, ¿no? En cambio hay otros que, no sé, puede ser que alguien tenga problemas económicos, se entiende, pero teniendo las posibilidades de no ingresar, eso ya deja mucho que decir. Bueno, entonces con eso pasamos, reitero, si hay alguna consulta, duda de ustedes, o está todo claro. Profesor, una pregunta. ¿Vamos a dar disertaciones? Claro, lo ideal hubiese sido eso, ¿no? A partir del subsiguiente, por ejemplo, en los diferentes cursos estamos haciendo lo siguiente, estamos dando temas y ellos están grabándose, ¿no? Y enviando. Inclusive este tema que les había dado en preguntas quería hacerlo de esa manera, pero lo primero que queremos ver, pues, la participación, ¿no? Apenas tenemos 10, 11 personas. A partir de la subsiguiente clase haríamos ese trabajo, ¿no? Pero más allá de darles el tema, sería bien que nos podemos ir ya subdividiendo. Tenemos 5 o 6 temas, entramos creo que ya casi 7 temas. Entonces de ahí un poquito nos
podemos ir subdividiendo los temas, tal vez en forma de subtítulos o preguntas, y ustedes pueden en todo caso prepararse o van a prepararse, ¿no? Seguramente ya la siguiente vamos a dar la explicación respectiva mientras vayan ustedes dando su evaluación de cómo van a realizar esa explicación. Reitero que ya hemos hecho con varios cursos esta semana y la anterior, así que no podemos hacer de golpe porque me mandan grabados lo que exponen, y para no entremezclar de los diferentes cursos, entonces en la subsiguiente semana vamos a programar a todos los terceros, ¿no? Esta semana hemos programado unos cursos, en la siguiente seguramente otros cursos, y así cada semana vamos a ir programando de tal manera que lo manden, pero háganlo de manera así en sus palabras, ¿no? No va a ser nada del otro mundo, ¿no? Lo ideal sería, claro, en el Zoom que usted se exponga, pero a veces no entramos todos a la hora, o de pronto no tienen algunos otros problemas de conexión. Pero si se puede, que ustedes lo expongan en clase, perfecto. Y si hay ese problema de conexión, bueno, lo mandan por WhatsApp. Eso seguramente la siguiente vamos a colocar los temas, y cada uno va a ir ya, no sé, al sorteo o eligiéndose, de tal manera que vaya yo tiqueando de quién le va a tocar, de tal manera que van a tener casi unos 15 días para prepararse. En ese sentido, pues ya cada quien se preparará de la mejor manera, y bueno, a ver, vamos a intentar, como son pocos, tal vez lo hagamos directamente en Zoom, ¿no? Si fuesen hartos, claro, daríamos la posibilidad tal vez de mandar por WhatsApp. Pero si son simplemente 10 o 11 personas, que cada uno lo haga 2-3 minutos, yo creo que en una media hora es suficiente, y podemos terminar con los 10. Entonces, eso voy a mandarles, y una vez que salga me hacen conocer cada uno lo que va a hacer, entonces ya le vamos tiqueando para eso, para que me pregunta. Bien, si hubiese otra consulta o alguna otra situación que tengan ustedes, adelante, ¿no? O está todo claro. Bueno, estamos a menos de 5 minutos para acabar. Para terminar, a ver, a los que entraron un poco tarde, a ver, vamos a reiterar el video del Polito, como era. ¿Quién fue primero, el gallo o la gallina, decíamos, ¿no? O el gallo, o el huevo o la gallina, decíamos. Y que al parecer nadie ha respondido. Y con eso ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El tío Alberto siempre está contento porque le va bien en el trabajo, o le va bien en el trabajo debido a que siempre está contento. Cuando queremos expresar que es muy difícil saber la causa de algo porque no sabemos cuál de dos factores dio origen al otro, decimos que es como la pregunta del huevo o la gallina. Por ejemplo, ¿la economía está mal a causa de la delincuencia o hay más delincuencia debido a la mala economía? Es como preguntarse qué fue primero, si el huevo o la gallina. Esta pregunta ha servido como metáfora sobre el origen de las cosas desde que Aristóteles la formuló. Él decía que como toda ave debe provenir de un huevo y todo huevo debe provenir de un ave, entonces tanto aves como huevos debieron haber existido desde siempre. Y lo mismo los humanos y todo en la naturaleza. ¿Será así? La pregunta del huevo y la gallina nos lleva a preguntarnos sobre el origen mismo del universo. Pero por ahora concentrémonos solo en huevos y en gallinas desde el punto de vista de la biología evolutiva. Los huevos han existido desde muchos años antes que las gallinas. Lo más probable es que los primeros huevos fueran de corales, hace 542 millones de años. Luego pusieron huevos los insectos, después los peces, los reptiles y luego los dinosaurios, hace poco más de 230 millones de años.
Las primeras aves convivieron con los dinosaurios y aparecieron hace unos 150 millones de años. Si hubiera humanos en esa época, ya se podrían haber preparado un buen omelette. Ah, pero tú quieres saber cuál fue el primer huevo de gallina. Bueno, eso depende de tu definición de huevo de gallina. ¿Es un huevo que tenía un embrión de gallina dentro o un huevo que fue puesto por una gallina? Si hablamos del primer huevo que tenía un embrión de gallina dentro, la respuesta es esta. La primera gallina no nació de un huevo puesto por un ejemplar de su misma especie. O sea, sus papás eran dos animales muy parecidos a los gallos y las gallinas actuales, pero no exactamente. Estos animales pertenecían a la especie llamada gallo banquiva, que todavía existe en el sureste de Asia, posiblemente cruzados con las especies gallo gris y gallo de Ceilán. Esto ocurrió en China hace unos 7400 años. Su hijito o hijita fue una pollita mutante más fácil de domesticar y que ahora conocemos con el nombre de gallina. Esta nueva gallina puso el primer huevo gestado por una gallina de acuerdo con la segunda definición. Curiosamente. ¿Ya te suscribiste a este canal? ¡Genial! Y ya sabías que puedes seguirnos en Twitter y en Facebook para estar al... Entonces, como estamos acabando, y bueno, entonces para la siguiente estudien y estén atentos a la lista de los temas que va a salir para que se vayan eligiendo lo que van a exponer. Que les vaya bien y nos vemos la siguiente clase. Chao, chao.